Buen día, jóvenes. Vamos a iniciar el último tema para terminar la asignatura. Y ojalá al término de esta asignatura, de esta presentación que estoy haciendo, terminemos todos felices. Ya esta va a ser el último periodo en que yo voy a trabajar como docente. Ya creo que es suficiente, así que junto con terminar mi docencia, quiero que a ustedes les vaya bien en esta asignatura. Pasemos al último tema, que es solución numérica del problema de valor inicial de y de x, f de x, y, con y en x0 igual y sub 0. Ese es nuestro objetivo. ¿Qué método estudiaremos? Primero vamos a empezar por la serie de Taylor, que es lo que vamos a trabajar ahora. Después Euler mejorado, y vamos también a mencionar los métodos de Runge y Kuta. Y hay otros métodos que solamente los vamos a mencionar, que son algunos métodos llamados predictores correctores. Uno predice y el otro corrige. Y ahí hay una gran gama de métodos. Método de multipaso. Para hacer un cálculo necesita más de una información. Estos son métodos de un paso. Yo creo que con esos 4 ahí tenemos bastante. Entonces, serie de Taylor. Serie de Taylor. El desarrollo de Taylor en un punto A es y de x, y en A más la derivada en A por x menos el A más la segunda derivada en A por x menos el A al cuadrado sobre 2 factorial más hasta sumando, que representa el error de truncamiento, que es la derivada n más 1
en un punto épsilon sobre n más 1 factorial por x menos a elevado a n más 1, donde épsilon pertenece a x sub n más 1 y x sub n. Esta es la fórmula que se entrega allí en la asignatura de si no me equivoco, en cálculo 2, por allí. Pero para nosotros vamos a hacer la siguiente asignación. Sea A igual x sub n y el x sub n más h, que lo vamos a escribir x sub n más 1. Y al reemplazar vamos a tener y en x sub n más 1, el y en x sub n más y' en x sub n, el x que es x sub n más h menos el x sub n, más la segunda derivada en x sub n más h menos el x sub n al cuadrado partido por 2 factorial y todos los términos que siguen. La fórmula o el esquema, mejor dicho, el esquema aproximado que vamos a utilizar es el i sub n más 1, el i sub n más 1, i sub n más la derivada en n, y simplificamos por h más la segunda derivada en n por h cuadrado sobre 2 factorial, la tercera derivada en n, h cubo, h al cubo sobre 3 factorial, y hasta llegar al error de truncamiento, que es la derivada n más 1 en un punto épsilon por h elevado a n más 1 sobre n más 1 factorial. Ahí tenemos. Pero tenemos que de de x es nuestra función, es f de x, y. Entonces vamos a reemplazar aquí la función y necesitamos la derivada de eso. Esto es una función de 2 variables. Entonces f depende del x, depende del y, pero el y es función de x. Y allí en cálculo se enseña, hay una regla de oro que dice que las funciones y sus derivadas mantienen la misma cadena. Es decir, la derivada parcial con respecto a x va a depender de x, del y del y con respecto a x. Lo mismo para la derivada parcial con respecto a x. Reemplacemos entonces. Entonces, la segunda derivada tenemos y' es f. La segunda derivada
tengo que derivar esto. Entonces, es la derivada con respecto a x más, aquí tenemos la derivada con respecto a y por dy de x, por y'. Pero eso es f de x más f de y, pero dy de x es f. Hay f. Esa es la primera, la segunda y la tercera derivada. Derivemos esto. Y ahí tenemos la cadena. Se va a quedar, no hay por acá, por allí, es f de x más f de xy por dy de x, pero eso es f. ¿Qué más? ¿Qué más necesitamos? Me falta esto. Me falta eso. Más, porque derivé esto, ¿no? Me falta eso. Y eso es la derivada de un producto. Es f de y por esa derivada. Por f. Por f. Por la derivada de f. Que es f con respecto a x más f con respecto a y. A ver si lo estoy haciendo bien. Ahí no es. Por f. Más f por la derivada parcial con respecto a y. Que es esto. Es f de x más f de y por dy de x, que es f. Revisemos. Tenemos que la derivada es f. Bien. La segunda derivada. Tengo que derivar eso. ¿No? Derivar eso. La derivada de eso es con respecto a x. La derivada con respecto a x más f con respecto a y por dy de x. Que está bien. Y la otra derivada. Tengo que derivar esto. Me voy a esta cadena. Es la segunda derivada, la derivada de x con respecto a y por dy de x, que es f. Bien. Y aquí donde cometí un error que me estoy dando cuenta. Entonces lo vamos a poner, es la derivada de un producto. La derivada de un producto. No olvidar que estoy derivando con respecto a quién, a x. Entonces esto lo quiero derivar con respecto a x. Para llegar a x tengo dos caminos. Entonces eso tengo que arreglar. Eso tengo que arreglar. Tenemos f de y por esa derivada. Para llegar a x tendré f de x más f de y por dy de x, que es f. Ahí sí. Eso está correcto. Y lo otro es esta por esa derivada me voy a esa cadena. Eso lo vamos a escribir arriba. Entonces, sí, desarrollo de Taylor considerando considerando 1, 2, 3, 4 sumandos. 4 sumandos. Entonces tenemos el I sub n más 1, que es el I sub n, más h
por la función, más h cuadrado sobre 2 por la segunda derivada, que es esta, que es f con respecto a x más f con respecto a y por f, más h cubo sobre 6 por todo esto que está acá. F con respecto a x, que lo vamos a escribir acá. Más h cubo sobre 6, que es f con respecto a xx más f con respecto a xy por f, ahí, porque esto multiplica todo, más f que está acá, f con respecto a y, f con respecto a x más f con respecto a y por f. Y más este. Más, me voy a correr más a la izquierda. Más h cubo sobre 6. Esto entonces. F de xx más f de xy por f más este f de y, paréntesis, f de x más f de y por f. Y más este. f de x más f de y por f. Ahora sí que podemos cerrar acá y cerrar ahí. Ahí tenemos. Hasta ahí nomás. Con eso más que suficiente. Aquí nos vamos a ver si es que preguntamos algo con serie Taylor, 3 términos de serie Taylor o 4 términos de la serie Taylor. Entonces, ejemplo de una citación que se preguntó en alguna prueba. Dice, considere, claro que en este ejercicio te están preguntando los otros métodos también. Considere el problema de valor inicial de y de x igual a 2 veces xy con y en 1 igual a 1. Letra A, hallar solución analítica del problema de valor inicial. Y calcule el i en 1,5. Letra P, a estimar i en 1,5 usando 4 términos de la serie de Taylor. ¿Y qué más se pedía? Y letra C, calcule la función en 1,5 menos el i sub 5. Y acá falta algo, usar h 0,1. Ahí sí. Ahí tenemos, ¿no? Ahí tenemos un problema de valor inicial. Se va a entregar aquí el problema del valor inicial.
En algunas ocasiones se pide hallar la solución analítica y hacer los cálculos, ¿no? Si es serie Taylor, 3 términos, 4 términos la serie Taylor. Ahí nos vamos a ver si es eso. Ya, hagamos el desarrollo, esto no lo voy a borrar porque lo necesito. O sea, no rehacer. Ahí. Entonces, desarrollo. Tenemos y' 2 veces xy con y en 1 igual a 1. Si de y de x es 2xy, vamos a tener separando variables de y sobre y es igual a 2 veces x de x. Ahí sí. Y esto es logaritmo natural del y, x cuadrado más la constante. El y es e elevado a x cuadrado más c. Es y c elevado a x cuadrado. Ya. Pero sabemos que el y en 1, c por e elevado a 1, y eso vale 1. Por lo tanto, la constante es e elevado a menos 1. Solución analítica. Analítica es acá. Es igual, es y de x, es entonces e elevado a x cuadrado menos 1. Porque es acá. Porque esta es e elevado a menos 1, queda eso. Eso. Ahí hemos respondido entonces a la primera parte. La parte B. La parte B. Entonces, tenemos que de y de x es f de x, y es 2xy. 2x. Entonces, eso va a implicar la derivada parcial con respecto a x. Ahí tenemos la función que la voy a poner aquí. Pues voy a calcular todas esas cosas. Esta derivada, esa derivada, la segunda, y después reemplazar. La derivada parcial es con respecto a x es 2y. La derivada parcial con respecto a y es 2 veces x. 2 veces x. ¿Qué más necesito? La segunda derivada. F, la derivada mixta necesito. X, y, como la segunda derivada mixta son iguales, que vale 2. ¿Qué más? La segunda derivada. F en xx es 0. Y f en y también es 0. Ahora reemplacemos.
Al reemplazar, tenemos que I sub n más 1 es igual a I sub n más el h, que es 0,1, por la función, por 2 veces el x sub n y sub n, más el 0,1 al cuadrado sobre el 2 por la derivada parcial con respecto a x, que es 2 veces el i sub n, más, aquí, estoy acá, la derivada parcial con respecto a i, 2 veces x sub n, por f, pero esta es f, esta es f. 2 por 2, lo voy a poner y después hago el cálculo. 2 veces x sub n y sub n. Estoy acá. La derivada parcial con respecto a i, f sub i y la función. Y eso me va a quedar 4 x sub n al cuadrado por i sub n. 4 x sub n al cuadrado por i sub n. Y ahí cierro paréntesis. Acá. Cierro paréntesis. Ahí. Más el 0,1 al cubo sobre el 3 factorial por ¿quién? Acá. Ese que es 0. La derivada mixta, que es 2, por la función, que es 2 x sub n por i sub n, que va a ser 2 por 2, 4 veces x sub n y sub n. Lo borro. Lo escribo. 4 veces x sub n y sub n. Ya. Estamos aquí. Acá ahora. Más la derivada con respecto a i, que es 2 veces el x sub n. Estamos acá. Por la derivada parcial con respecto a x, que es 2 veces el i sub n, más este, más 2 veces x sub n por la función, que es 2 x sub n por i sub n. Ya, arreglo eso. Tengo acá, esto lo borro para no confundirme, 2 por 2 son 4 veces x sub n y sub n, 2 por 2 son 4, por 2 son 8, x sub n al cubo por i sub n. Revisemos, 2 por 2 son 4, x sub n y sub n, y 2 por 2, 4, 8. Borramos ahí. Cuatro veces x sub n y sub n más 8 veces x sub n al cubo por i sub n. Ya. Más, falta todavía, falta esto. Más, vemos eso, que es 2 veces el x sub n y sub n por la derivada mixta, que es 2, más esto que es 0. Eso que es 0. Y ahí vamos a tener 2 por 2 son 4 veces x sub n y sub n. 2 por 2 son 4. 4 veces x sub n y sub n. Ya. Veamos, ¿cuánto tenemos acá? Tenemos 1, 2, 3. Entonces eso son 12. 12. 12 veces.
12 veces el x sub n, el y sub n, más el 8 veces el x sub n al cubo por y sub n. Y ahí cerramos, paréntesis. Eso es. ¿Con qué valores del n? Con n igual 0, 1, 2, 3 y 4. Con eso. Hay 3. Eso es lo que hay que hacer. Ahora tomamos la calculadora y evaluamos lo que vamos a hacer. Ahora, las iteraciones. Vamos acá entonces, ponemos los n, ponemos los x sub n, los y sub n, y acá los y de los x sub n. Esa notación es el exacto, valor exacto. Y aquí tenemos que evaluar ahí en la solución que es e elevado al x cuadrado menos 1. Ahí está. Como siempre, entonces, tomo la calculadora, ¿ya? Ingreso todo eso. Entonces este le voy a llamar y sub 1 le voy a llamar a este, y al otro le llamo y0 y x0. El y0 más el h por el 2 por el x0 por el y0. Cierro paréntesis. Aquí más el h al cuadrado por paréntesis tendría que poner, por sí, paréntesis, el 2 por el y0 más el 4 por el x0 al cuadrado por el y0. Y cierro paréntesis. Más, estoy acá ahora. Tengo que dividir por 2, que no lo he hecho. Todo eso dividido por 2. Por eso. Más, voy aquí ahora. El h al cubo que multiplica al 12 por el x, esto es así, x por x y por el y, más el 8 por el x al cubo y por el y. Y cierro paréntesis, y todo eso dividido por 6. Por 6. Lo incorporo y hacemos los cálculos. Entonces los valores iniciales son, este es el x0 que es 1 y el y0 que es 1. Y aquí es... Profe, ¿y de dónde saca que el xn y el yn es 1? Son las condiciones iniciales. El i en 1 vale 1. Ya, gracias. Son valores de los valores iniciales. Es el i en x0
es el inciso 0, son problemas de valor inicial, pues tiene que estar entregado esto. ¿No? Escribo el problema, el comienzo. Lo escribo. El problema es de i de x, 2 veces el xy con i en 1 igual a 1. Y se pide el i en 1,5, es el que se pide, con h igual 0,1. Entonces esto, el x lo vamos incrementando, ¿no? Y eso lo se saca de acá, de esa explicación. Y aquí deberían coincidir, que debería ser 1. Porque si el x vale 1, eso es 1. Entonces aquí me está pidiendo ese valor, lo incorporo, que es el 1. Me pide cada vez, como yo le puse un h para no poner 0,1, y me pide el x ahora, que vale 1. Y ese, entonces, esto es el 1, esto lo agrego yo de acuerdo con el h. ¿Sí? Y este es el valor aproximado, 1, 2, 3 periódicos. Y después calculamos este valor. Calculemos lo aproximado primero. El otro valor me pide este primero. Lo recupero, el h que es el 0,1 y me pide este valor, que es el 1,1. Esto es el 1,2 y el valor resulta 1,55, 17, 4, 8, 7, 5, 5. Aquí hay que tener, repetir esto, no repetir, sino verificar que están bien los incorporados los valores, las cantidades. Yo voy a dar fe que así es. Entonces, de acuerdo a cómo están, cómo va a aparecer, va a pedir este valor primero. Y aquí a esto le puse un h, me va a pedir el h y después me pide esto. Profe, o sea que cuando esté calculando el del 3, tengo que incorporar el IN anterior, que sería el 1,55 y después el 1,3 El o el 1,2. El 1,2. Ah, ya. Porque son Ya, los profe. mismos, tienen los mismos índices. Claro, y los otros los voy poniendo así nomás porque el H es 0,1, entonces tengo que Claro, se va sumar. incrementando. Ya, ya, profe, gracias. Y entonces acá es 1,2. Eso lo incremento nomás. Aquí es 1, 99, 16, 7, 5, 7, 3, 4. Esto lo incremento nomás, de acuerdo con el H. Dos coma 60, 77, 59, 4, 6, 1. Y nos están pidiendo este valor, o llegar hasta 1,5. 0,1 y 1,4. Entonces 3, 48, 30, 76, 525. Y ahora ponemos los valores exactos. Incorporo la función f igual la exponencial paréntesis x al cuadrado menos 1 y cierro paréntesis y le incorporo y evalúo.
Entonces, los cálculos están muy cercanos a los valores, los aproximados al valor exacto. Entonces, las cantidades, las derivadas están correctas. ¿Ya? No hay error. Aquí, por último, 349 034 2 9 9 5 7. Aquí tenemos el valor aproximado y aquí está el valor exacto. Entonces, ese es el valor aproximado, el valor aproximado y su 5 es 3,48 30 76 525. Y la letra C nos piden comparar en 1,5 menos el ISU 5. Hacemos la diferencia, lo recupero, es S menos 3,48 30 76 525. Y eso me da 0,0072 66 432. Ahí tenemos el error exacto, que es la diferencia de esta con esa. Ya. Eso entonces lo que hicimos fue resolver un problema de valor inicial usando algunos términos de la serie de Taylor. Método de Euler. Tenemos la serie, el I sub n más 1, I sub n más h por I prima sub n más h cuadrado sobre 2 factorial y segunda sub n. Si consideramos los dos primeros términos, se obtiene el método conocido como método de Euler. Es decir, el I sub n más 1 es el I sub n más el h por el f en x sub n, I sub n. Y le agregamos el error de truncamiento, que es h cuadrado sobre 2 por la segunda derivada en un punto epsilon. Ahí tenemos. Entonces, esa es la serie del método de Euler. Profe, el paréntesis de la función, ¿qué dice? Una coma ahí. Ah, ya. Gracias, profe.
una coma. Ya. Veamos un ejemplo. Veamos un ejemplo. Veamos un ejemplo. Ejemplo. Se tiene el problema de valor inicial de I de X igual a X más I más X más I menos 1. X más I menos 1 al cuadrado con I en 0 igual a 2. Letra A. Hallar solución analítica. Hacer U igual a X más I menos 1. Ya. Estimar I en 0,5 usando Euler con H 0,1. Ahí está. Aquí hay que tener cuidado en lo siguiente. Felizmente en el ejercicio anterior las condiciones iniciales eran partidas en 1. Entonces uno, no sé por qué, siempre le carga la mano al valor, la condición cuando el X valga 0. Entonces hace mucho ejercicio con esas situaciones y después cuando uno presenta un valor distinto ahí como que se mecaniza y arrastra ese valor. Hay que tener cuidado en eso. Veamos qué es lo que dice la indicación. Entonces aquí tenemos que de I de X es X más I menos 1 al cuadrado. Entonces, si U es X más I menos 1, entonces la derivada es con respecto a X. Entonces, tengo que derivar con respecto a X. Voy a tener de U a de X, esto va a ser 1 más el de I a de X. Entonces, reemplazo acá. ¿Qué cosa va a hacer de I a de X? Eso va a implicar que de I a de X es de U de X menos 1, ¿cierto? Y eso igual a ¿quién? Al U al cuadrado. Ya. Y separamos variables, ordenamos esa cosa. Entonces me va a quedar acá, de U
a de x igual u cuadrado más 1. Y ahora sí, separo variables. Voy a ir arriba. Vamos a escribir lo que tenemos. Tenemos y', x más y menos 1 al cuadrado, el y en 0, igual a 2. Eso. O sea, que no se me pierda. Estamos hallando la solución analítica. Me da esa indicación. Y ahí, ¿qué hemos logrado? Hemos logrado separar variables. Entonces, du sobre 1 más u cuadrado igual a dx. Ahí tenemos entonces integrales ya conocidas. Lo voy a escribir allí si es que lo necesito. No, porque ahí ya tengo. Entonces eso es arco tangente de u igual al x más la constante. Ya. Así, necesitamos el u. El u es x más y menos 1. Entonces tenemos el x es 0. Esto es 0. El x es 0. El y es 2. Menos 1. Y eso me queda 1. Entonces eso es, el u es 1. Ya. El u vale 1. Estoy haciendo eso para determinar la constante de integración. Esto lo podemos borrar. Entonces tenemos acá arco tangente de 1 igual a c más la constante. Porque el x es 0. Y arco tangente de 1 es pi cuarto. Ya. De arco tangente de u y x más el pi cuarto. Y ahí. Vamos a tener que el u es entonces tangente de x más pi cuartos. Ando buscando la solución analítica. Pero ¿quién es el u? El u, ¿quién es el u? El u es el x más el y menos 1 igual a tangente de x más pi cuartos. Y eso va a implicar entonces que la solución es y igual al 1 menos el x más tangente de x más pi cuartos. Sí, también era complicado el ejercicio. Ya, no era tan fácil. Ya, ahí estaba. Pero veía que felizmente estaba dada la indicación. Si no hubiera estado la indicación, no hubiera sido capaz de resolverlo. Ahí está la solución analítica. Igual 1 menos x más tangente de x más pi sobre 4. Ya, ahí. Borramos todo. Entonces esa era la parte A, ahora la parte B. Estimar I en 0,5 con H 0,1. Tenemos
Euler, el esquema de Euler es el I sub n más 1, el I sub n más el 0,1 por la función. Por eso, por paréntesis, el x sub n más el I sub n menos el 1 al cuadrado. Eso. Ya. Borramos todo. Y aquí hacemos las iteraciones. Tenemos los n, los x sub n, los y sub n y el valor exacto. Si para n igual 0, tenemos x0 y esto valía 2, parece. 2. Lo vamos a chequear. Vamos a chequear. El x es 0. Este es 0. Queda tangente y cuarto. Que vale 1. 1 más 1, 2. Está bien. Ingresemos la formulita. La formulita tenemos allí, entonces, es el I sub 1, que yo le llamo, que es el I sub 0, más el H por paréntesis, el X0 más el I sub 0 menos 1, cerramos paréntesis y lo elevamos al cuadrado. Y lo incorporamos. Entonces, veamos la primera aproximación. Me pide este valor, de acuerdo a como aparece allí. F, entonces me pide S. Lo incorporo, que es el 2. Me va a pedir ese valor porque yo lo estoy ingresando como H, que es 0,1. Y me pide, se encuentra con S. Y ese le digo que es 0. Y me resulta entonces 2,1. Y eso es lo completo, lo otro. Esto es 1 y de acuerdo con el H, que es 0,1. Después hacemos este cálculo. Voy a estimar este ahora. Me pide este valor. Y ese es, lo recupero. Me pide el H, que es 0,1. Y me pide este, que es 0,1. Y me resulta 2,244. Y eso lo completo. 0,2. Y así sigo la rutina. Dos, 45, 25, 1, 3, 6. Estos métodos, aprovecho, son métodos que se llaman de un paso, porque para hacer este cálculo necesito la información anterior. Hay otros métodos que se llaman métodos de multipaso, que necesitan más de una información. Recupero este valor y me pide ese valor, que es el 0,3. Y tenemos 2,75, 96, 43, 992. Y lo que me están pidiendo, lo recupero, ingreso el H y este valor, que es 0,4. 3,22
60, 59, 209. La aproximación esta no es buena, porque estamos usando solamente dos términos. Mientras más términos haya de la serie Taylor, mejor es la aproximación. Mejor es la aproximación. La función es igual a 1 menos el x más la tangente del x más el pi dividido por 4 y cierro paréntesis. Y lo incorporo y evalúo. En el 0 es el 2, en el 0,1 es 2,12, 30, 4, 8, 8, 8. En el 0,2 es 2,30, 84, 97. Está creciendo el error. Hay aquí, ¿no? 76, 4, 7. Para 0,3, el valor del x, 2,59, 59, 57, 65, 1, 2, 3. Para 0,4 es 3,06, 4, 9, 6, 2, 7, 5, 7. Y para el último, el 0,5 es 3,9. 3,90, 8, 2, 2, 3, 4, 4, 2. Ya. El valor y su 5, entonces el pedido es 3,22, 60, 50, 209. Bien, jóvenes, hemos empezado esta nueva, el último tema. En la clase de mañana lo vamos a retomar, Euler, pero lo vamos a enfocar a la parte del error de truncamiento, porque ya la rutina ya se sabe cuál es, y nos enfocamos un poquito a la parte del error de truncamiento, ¿ya? Ahora, no se asusten ustedes un poquito con respecto de la parte A, no se pide la solución analítica, ¿ya? Si se va a pedir siempre y cuando la solución sea rápida, variable separable del comienzo. El que hicimos al último, ese yo diría que no. Yo no lo preguntaría, ¿no? Porque es más laborioso. Pero sí alguno que sea de variable separable, que usted eso lo maneja muy bien, no habría problema, ¿ya? Y para que nos vayamos todos tranquilos, ¿ya? Nos vayamos todos tranquilos a almorzar. La clase de mañana, como decía, vamos a trabajar con un poquito del error de truncamiento, y ahí trabajamos con el otro método que son los Euler mejorados. Bien, mis queridos alumnos, nos vemos mañana. Stephanie, Mares. Chao, profe, gracias. Hasta luego, profesor. Chao, profe, cuídese, gracias. Javiera, chao. Chao, profe, gracias. Chao.